Muy buenos días y sean todos bienvenidos otra vez a este Subespetar de la Mañana en este viernes 30 de enero, siendo las 8:14 empezamos. Ya saben que los viernes son de psicología porque es muy importante cuidar tu salud mental, señores, más allá de la física. Sin una buena salud mental, no hay nada. Así que Elvin Velázquez, no se me va a olvidar hoy el apellido, está con nosotros como siempre, bienvenido. Muy buenos días. De nuevo, como cada viernes, es un placer estar aquí. Y sí, Luis Velázquez, no es Luis Sánchez como en la última ocasión. Sí, Pero sí, estamos aquí el día de hoy para hablar de nosotros, los seres humanos. así es. Se nos fue enero ya. Ya, gracias. Yo estaba pensando, ahí viene febrero, y si viene febrero, ahí viene el verano, y yo estoy pensando en el verano. Saliendo de vacaciones pensando en la que viene, claro. Sí, es que, sí, así. Cuéntanos, Elvin, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, recientemente en las redes yo he visto un video que se ha popularizado mucho, a partir del viernes pasado más o menos, en el cual aparece un pingüino que mira hacia los lados y simplemente, o sea, a los lados se ven como un grupo de pingüinos se va, por otro también por otro lado se va otro grupo de pingüinos, pero él se va solo, adentrándose aún más a lo que es el continente antártico. Y eso ha generado muchas reacciones, diversas reacciones, porque se supone que si ese pingüino seguía en esa dirección, no iba a encontrar comida, no iba a encontrar agua, sino que lo que iba a encontrar era aún más hielo y eso, a la larga, significaría su muerte. Así es. Y esto es parte de un documental que fue realizado hace mucho tiempo, pero esta parte en específico se volvió viral también porque el que contaba lo que estaba sucediendo en el documental decía, but why? Como, pero ¿por ¿Por qué? qué? ¿Por qué hace eso el pingüino? Entonces, esto arrasó como si fuera una tormenta en las redes y ya ha habido reacciones diversas, como ya mencioné, y ha sido muy interesante analizarlo. Sí, yo estuve viendo un poquito esta mañana, porque he estado como media desconectada de TikTok y todo eso. Y la gente lo ha tomado como este símbolo de, no sé, tú necesitas salir a la montaña, necesitas despegarte, dejar todo eso y aventurarte sin saber qué te depara. Ujú. Justamente yo estaba en la playa en esa semana y yo incluso grabé un pequeño clip como, o sea, si yo hago lo que hizo el pingüino, sería yo irme directo hacia el mar y sabiendo que en algún momento ya yo no voy a poder nadar más, aunque yo sepa nadar, en algún momento se me va a acabar la energía y yo no voy a poder nadar más. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Que a pesar de que lo que estamos viendo es una muerte segura para el pingüino, en nosotros no nos genera eso como, simplemente que el pingüino se va a morir. No, nos genera algo diferente, nos genera cierto sentido de motivación o nos identificamos, nos genera algo que quizá tenemos escondido. Y eso es muy interesante. ¿Tú lo has visto, el video? No sé. Sí, sí, vi. ¿Y a ti, qué te generó a ti cuando tú lo viste la primera Bueno, vez? fue como, ¿por qué? Exactamente. El por qué estás con tu manada, por así decirlo, tienes seguro tu comida, seguridad, protección, decides irte solo. Entonces empecé a buscar otro video que me explicara el por qué. Ujú. Ok. Entonces encontré la explicación científica del por qué. ¿Qué te encontraste? Bueno, según lo que dijo TikTok, porque bueno, no podemos. En un cierto momento, el pingüino se desconecta por estrés o por no sé qué realmente. Y aunque tomaran al pingüino, que era lo que muchos decían en el video, que porque no tomaban al pingüino y lo devolvían a la manada, decían que ya algo había cambiado dentro del pingüino y que por más que lo devolvieran, él iba a volver a tomar el camino solo. Así es. Hay incluso como una entrevista que se le hizo a los que estuvieron en ese documental, que según lo que yo vi que decían en esa entrevista, a ese pingüino en específico como que se le habían muerto las crías. Entonces ellos creen que eso fue lo que pasó. Lo que Ajá, desencadenó lo todo que esto. desencadenó. Pero eso fue un video que se grabó luego del documental. Entonces, pero en el documental no lo mencionan. So, también hay que revisar la veracidad de eso, porque yo no vi el video, simplemente vi un fragmento como que decían que era de eso. Pero tendría sentido. No sabemos si es exactamente lo que pasó con el pingüino, pero tendría sentido. Pero en nosotros los seres humanos nos genera tanto esa duda, el por qué el pingüino hace eso.
el hecho de tomar esa decisión sabiendo que es un pingüino que no piensa como nosotros. O sea, nosotros somos seres racionales. El pingüino es un animal que actúa por instinto. Entonces, pero también ahí está actuando contra su instinto de supervivencia. Entonces, esto genera esa duda en nosotros, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué seguir adelante? Y si a eso también le añadimos que le ponen una música, que es un órgano, que es un instrumento profundo, entonces es como es la versión en órgano de una canción famosa y también como que eso le añade aún más profundidad. Y entonces trae en otras personas como ese deseo, ese sentimiento de algo más allá, de algo más profundo. Voy a ver si encuentro la música de fondo del video. Se llama L'amour toujours de Gigi D'Agostino. Ese es el nombre de la canción. Que el original es una canción electrónica, Mm. pero esa versión en órgano es muy interesante, como muy profunda, genera como ese sentimiento. Entonces, tenemos que esto genera ese sentimiento. Sin embargo, hay algo que yo también he notado, que las personas entre las cuales genera sentimientos mixtos o diferentes es entre los hombres. O sea, muchas mujeres que yo veía en los comentarios decían, pero como, ¿por qué los hombres se lo están tomando de esta manera? No ven que lo que le está pasando al pingüino es esto y aquello. Y los hombres simplemente, but why? O como, ¿Por qué? exacto. Pasa. Y como que yo soy ese, yo soy el pingüino, identificándose con el pingüino. ¿Por qué entonces hay gente que se identifica con el pingüino? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del estado emocional de los hombres, tenemos que aceptar que la educación emocional del hombre no es igual a la educación emocional de una mujer. Es común que en la sociedad al hombre, al niño, se le diga, no, por eso tú no tienes que llorar. O sea, que vaya conteniendo esas cosas y que no deje salir sus emociones. Entonces, además de eso, se le juzga entonces en caso de hacerlo. Entonces vemos que este tipo de educación emocional que reciben los hombres es un camino a al guardarse cosas, a reservarse aquello que le afecta. Entonces es común en hombres, claro, no estoy diciendo que esto es en todos los que vieron el video, pero es común que muchos hombres que tengan dificultades emocionales, que tengan vacíos, que quizá en ese momento no estaban pensando en eso, pero al ver ese video, al ver algo tan existencialista, genere esa emoción, esa duda, ese sentimiento de vacío, que por el hecho de no pensar en ello, muchas veces nos olvidamos que existe, pero está ahí, simplemente está escondido, porque le estamos alimentando a nuestra mente con otras cosas en las cuales enfocarse. ¿Ok? Entonces, esa canción, ese instrumento que estamos escuchando ahí, es el órgano que vemos, que podemos sentir que es algo profundo. Entonces, esto, como estábamos diciendo, genera ese sentimiento de duda, de profundidad, genera que podamos entrar a ese estado que estamos olvidando, ese estado de vacío. Y es algo que sucede muchas veces y sucede en la patología de la depresión en hombres, porque muchas veces la depresión en hombres no se ve como tristeza, pero se ve como un vacío, como un aburrimiento, como una falta de sentido y baja energía, la pérdida del placer, pero no necesariamente como una tristeza por la forma en la que el hombre es educado y cómo es, digamos, dirigido o cómo es influenciado para sentir las emociones. Ahora, eso es una forma. También, también tenemos que ver esas personas en las cuales esto genera motivación, porque incluso yo me sentí motivado, o sea, yo veía eso y yo como que, En "Oh, base a eso han salido cientos de videos de motivación. yo soy el pingüino, yo de que sé el pingüino". Aventúrate. Bueno, Lo interesante de esto es que, o sea, videos motivacionales hay ujú. demasiados, pero hay unos factores importantes aquí. Lo primero es que este video no tiene mucho estímulo. O sea, no es un video que te genera sobreestimulación. Es un video simple en el cual tú estás viendo algo que está pasando con un sonido de fondo y una narración. Entonces, tenemos que tener en cuenta que con tanta cosa que hay en las redes muchas veces uno se siente sobreestimulado. Este video hace lo contrario, no nos sobreestimula. Es el primer factor a tener en cuenta. Entonces también tenemos que ver que
la motivación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto discursos motivacionales? Cientos de frases en un video de 15 segundos. Entonces, eso de cierta forma es como no novedoso. O sea, el ver esa cosa de motivación, uno, eso no me interesa. Ya, ¿cuántas veces tú me vas a decir que siga adelante, que haga esto, que haga aquello? Yo no siento de hacerlo. Entonces, como que el hecho de que alguien te lo diga, y pasa a veces con los adolescentes, que tú al adolescente le dices algo y tú se lo dices y él no lo hace. Ahora, si él lo escucha de otra persona o lo ve o lo llega a entender, entonces sí lo quiere hacer. Pasa básicamente de manera parecida con esto. Como estamos sobrecargados de eso que nos quieren vender, de eso que quieren que nosotros hagamos, que de cierta forma entonces los rechazamos. Pero esta presentación es diferente. O sea, vemos de manera existencial cómo el pingüino va hacia la montaña, pero nosotros no vemos la montaña como la muerte que es, vemos la montaña como el desafío que tenemos. Y no me están diciendo que vaya de camino al desafío, pero mi mente es capaz de entender que a pesar de lo que suponía para el pingüino seguía. Esto se conecta entonces con una un tipo de psicología, eh, que es aquella que fue promocionada por una persona llamada Viktor Frankl. Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto judío. Él era judío, residía en Alemania y durante años del Holocausto judío estuvo en un campo de concentración. En ese campo de concentración, él logró sobrevivir, pero no solo sobrevivir, él aprendió mucho, porque a pesar de las condiciones en las que él estaba y el deseo constante de morir, él encontró una forma de seguir adelante. Especialmente él hablaba mucho del amor, pero también el hecho de aceptar la realidad, y con aceptar la realidad era aceptar la realidad de la muerte y seguir a pesar de la muerte. Y lo que, digamos que ese tipo de psicología, la que invita a hacer con Viktor Frankl, de seguir a pesar de, es más o menos lo que vemos entonces con el pingüino. A pesar de lo que pueda pasar, a pesar de que yo veo que la posibilidad no existe, seguir a pesar de. Y de nuevo caemos en cómo los hombres son, digamos, criados, cómo son educados, de que tú tienes que resolver, de que tú tienes que echar para adelante, de que no importa la situación, tú tienes que seguir adelante. Entonces, vemos como una correlación. Nos terminamos identificando con el pingüino porque el pingüino, a pesar de, sigue adelante. Sigue adelante. Bueno, señores, ¿ustedes quieren aventurarse, enfrentar su montaña a pesar de? Sí, a pesar de enfrentar su montaña, enfrentar su meta, aquello que está procrastinando. Sabe que hay, hay casos en los cuales nosotros, por el miedo al qué será, lo que pueda pasar, digamos que huimos de Ujú. aquello que quizá quisiéramos hacer o que tenemos en mente hacer. Puede ser una meta, puede ser una decisión. Justamente a mí me escribió una paciente, creo que fue el martes o el miércoles, y me dijo como, yo tengo como 3 o 4 meses sin vela, pero nos hemos quedado en una decisión que ella tenía que tomar. Y me dijo que finalmente iba a tomar esa decisión. Yo me alegré muchísimo. Claro. Yo me alegré muchísimo. Y aunque nos tome tiempo, hay decisiones que toman tiempo, las decisiones no tienen que tomarse a la ligera. Pero sí, hay decisiones que van a generar ese miedo en nosotros y la vamos a posponer por ese miedo. Pero yo le decía a alguien, tú nunca vas a estar preparado para eso para eso que tú quieres hacer. La preparación para lo que tú quieres hacer, tú la vas a adquirir haciendo esa acción. Por medio de que tú te decidas. Ujú. Por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando me encuentro en situaciones así o tengo que ayudar a alguien en una situación así, mi propia experiencia, por ejemplo, aquí en la radio. Antes de estar aquí en la radio, yo fui a un podcast. En ese podcast, esa fue como mi primera vez hablando de psicología digamos, en un medio de difusión. Y yo me sentía muy nervioso, yo me sentía muy nervioso, yo sentía mucha ansiedad y para mí, yo no lo hice bien. Luego entonces se me da la oportunidad de venir aquí a la radio y en las 2 o 3 primeras ocasiones que estuve aquí también yo me sentía muy nervioso. Pero luego de ahí, luego de eso, yo fui analizando lo que yo estaba haciendo, fui entendiendo, fui como que adaptándome al ambiente. Yo no sentía que yo estuviera preparado, pero en el momento en que yo hice aquello que yo tenía que hacer, ahí yo entonces me terminé preparándome, ahí yo aprendí a hacer eso que yo estaba quizás huyendo, a lo cual yo tenía miedo.
porque pasa en cualquier área de trabajo. En la universidad tú no vas a aprender todo lo que tú tienes que saber de tu área de trabajo. Cuando yo llegué a mi trabajo, a la pasantía, y luego me quedé ahí, pero en mi pasantía, mi primer día, yo dije: "A mí en la universidad no me enseñaron a hacer nada de esto, no me enseñaron a Nada que lidiar con ver. esto". Y si fuera por eso, yo no hubiera seguido en esa pasantía, pero continué. Entonces, hay cosas a las cuales no estamos preparados, las cuales vemos que son una montaña, pero en el momento en que comenzamos a subir esa montaña, sabemos entonces encontrar el ritmo, sabemos cómo seguir adelante, nos adaptamos al ambiente. Nosotros somos seres adaptativos, o sea, nosotros los seres humanos llevamos millones de años, porque si tenemos en cuenta digamos, a lo que se llama como las otras versiones del ser humano, el neandertal y demás, si tomamos en cuenta ese tipo de ser humano, llevamos millones de años. Entonces, esos millones de años han sido de constante evolución. Y si no lo vemos desde ese punto de vista, digamos, por ejemplo, la civilización egipcia, ¿qué tanto ha cambiado de la civilización egipcia a la actual? Los métodos que hay para sobrevivir ahora en el desierto no son los mismos que existían anteriormente. El conocimiento, la tecnología que existía anteriormente no es la misma que existe ahora. Entonces, el ser humano de por sí tiende a adaptarse, tiende a seguir adelante, pero también tiende a avisarte. Eso probablemente me cause daño, eso probablemente sea mi final, porque también, aunque somos seres que nos adaptamos, también tenemos ese instinto de supervivencia, de que si yo hago eso peligroso, puede significar algo negativo para mí. Y ambas formas o ambos mecanismos tienen su función y tienen que existir en nosotros. Así es, señores. Todo en base a una decisión. Y por más importante que suene, en algún momento te tocará tomarla. Esa es la verdad. Yo recuerdo a Denise los primeros días aquí en la radio. Mientras contabas tu historia de adaptación, me iba acordando de cómo fue esas primeras semanas aquí, la verdad. Y bueno, dije, bueno, tengo que adaptarme, tengo que tomar la decisión de adaptarme porque aquí estaré hasta que Dios quiera. Ujú. Yo recuerdo que tú siempre tenías todo anotado en tu libreta. Ya yo veo menos la libreta, La libreta yo la sacaba todas las mañanas y empezaba a anotar todo. La libreta ni la he sacado ya. porque Ahorita. ya hay un mecanismo a lo que tú te has adaptado. Ujú. Y eso es lo que en verdad quisiera que las personas puedan tomar de esta reflexión de hoy, que usted es capaz de adaptarse, usted es capaz de seguir adelante a pesar de, porque todos tenemos que hacerlo, a pesar del que dirán, a pesar de la dificultad, a pesar de la posibilidad de algo negativo, hay que salir adelante. Nadie ha logrado algo sin ponerse en riesgo. Así es. Y algo muy importante también es que si usted va a tomar una decisión, no sé, de ser el mejor de la clase o lo que sea, no empiece a compararse antes de tomar la decisión. Porque eso era algo que yo hacía. Yo me empezaba a comparar con otros locutores y otra gente, lo que sea. Yo no tengo la preparación que tienen ellos. Yo no voy a ser igual de buenos que ellos, con Claro. todos los años de trayectoria que tienen. Ujú. Eso es algo muy importante. A veces tú ves una persona que tiene 20, 30 años de experiencia y tú quisieras estar a ese nivel. Ok, tú tienes los 20, 30 años de experiencia. Pero bueno, exacto. Pero ¿Dónde están esos 20 y 30 años? ahora lo que toca es dar el primer paso. Cuando uno se encuentra en esa situación, es dar el primer paso y vivir los procesos, vivir el camino. El camino también hay que vivirlo. Y disfrutar. Ujú. Porque la parte bonita es, sí, soy el pingüino, sí, voy hacia la montaña, pero ¿qué hay en esa montaña? ¿Qué camino hay en esa montaña? Que En una parte del video, el pingüino se cae. En una o dos partes del video, el pingüino se cae. Mientras ellos todavía siguen viendo al pingüino, se cae. Y vuelve y se levanta y sigue caminando. sigue Lo mismo caminando. que ellos decían de que si ellos lo detenían, él iba a seguir. Entonces, no importaba que él en algún momento se cayera, él venía y se levantaba. Entonces, ese es el pingüino. Ser pingüino. La semana pasada es un impulso, no una emergencia, Emergencia, sí, sí. y hoy es ser pingüino. Ser el pingüino. Yo siento que por más explicaciones científicas que salgan ahora en base a lo que hace el pingüino, la gente ya tiene visualizado ser el pingüino y no le va a importar que digan: "No, porque el pingüino hace esto, porque en su sistema no, no, no". Así es. Entonces, al final de cuentas, eh, es bueno que podamos ver ese tipo de cosas, analizarlas, ver dentro de nosotros mismos y poder llegar a ese estado de autocomprensión
y poder seguir adelante. Eso es lo que queremos para cada uno de nuestros oyentes. Así es. Pero bueno, ya llegamos al final, señores. Elvin, la gente para que te pueda contactar por tus redes sociales, Claro que coméntanos sí. un poquito. En las redes sociales me pueden encontrar como Psico, comenzando con P, Psico, comprender. En Instagram tiene un punto entre las dos palabras, en TikTok no tiene un punto. Psico, comprender. Y en mi número telefónico de trabajo me pueden contactar al 849-201-0330. 849-201-0330. Ahí usted puede contactarme. Tenemos disponible psicoterapia, evaluaciones, damos charlas también. Así que en cualquier cosa que le podamos servir, nos pueden tener en cuenta, nos pueden contactar y haremos lo mejor para servirle de una manera eficiente y excelente. Así es. Y aquí todos los viernes a las 8 en el despertar de la mañana. ¿Ok? Bueno, sé el pingüino. Sé el pingüino. Sé el pingüino, esa es la reflexión del día de hoy, señores. Muchas gracias por acompañarnos a través del Facebook y Manchas 98.3 FM. Hemos llegado al final. Continúa disfrutando de Educativa y Romántica de San Cristóbal. Sé el pingüino. No.